Bueno, entonces, vamos a seguir ahora con la clase que estaba previa a la de Flor, ¿sí? Recuerden que yo lo que hice fue arrancar primero con Flor para que la salida del jardín botánico ya tengan esa información, y cuenten con esa info. Y ahora vamos a ver, en realidad, lo que continuaba después de hoja, que es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La parte de la planta, sí, era el vástago o el tallo, sí, que el tallo contenía, sí, hojas, sí, flores, sí, yemas, sí, tanto laterales como apicales, axilares como apicales, perdón. Y después la parte subterránea, raíz, sí, que estaba conformada por raíces de tipo primario o secundario, ¿sí? Entonces, ¿qué función iba a cumplir cada una? ¿Sí? Sostén el tallo, fotosíntesis, transpiración, ¿sí? Conducción de sustancia también en el tallo, transpiración en la hoja, raíz, absorción de nutrientes, anclaje y también absorción de agua, y órganos, reproducción, ¿sí? La flor. Habíamos visto esto también hace un tiempo atrás, ¿sí? La morfología externa de la hoja y del tallo, ¿sí? Que había nudos y entrenudos, que los nudos eran la parte donde nacían la hoja austorial y la yema axilar, que la yema es axilar porque está entre la axila, entre la hoja y el tallo, o entre el pecíolo de la hoja y el tallo, ¿sí? Que está la lámina, que está el pecíolo, ¿sí? Que la hoja es lámina más pecíolo, lámina o expansión laminar, ¿sí? Que teníamos primordios foliares en una yema, ¿sí? Y esa yema, ¿sí? Estaba compuesto por eh, las pérulas o escamas, ¿sí? Protectoras. Y bueno, la hoja sí tenía todo ese tipo de morfologías que habíamos visto, hoja simple o hoja compuesta, ¿sí? Nervio principal, nervio secundario, nectario, que es el lugar donde va a brotar néctar para que vengan los polinizadores, ¿sí? El pecíolo, estípula, si es que la hay, la base foliar, el limbo, ¿sí? O expansión laminar, margen o borde, el haz, ¿sí? El haz vascular es lo mismo que el nervio principal, ¿sí? O haces vasculares, ¿sí? El ápice de la hoja. O la hoja compuesta tenía el pecíolo, ¿sí? Folíolos, raquis, y podría haber folíolo de primer orden, de segundo, de tercero, y era folíolo, foliolulo o foliololulo, ¿sí? Y si era un helecho, iba a ser raquis, que tenía, sí, pinas, pínulas y pinolulas, ¿sí? Entonces eso es para helechos o para dicotiledóneos. Sí, el vástago sí, seguimos, limbo, lámina, el pecíolo, estípulas, ¿sí? Y no, la yema es la yema y la estípula es la estípula. La estípula es parte de la hoja, la yema no es parte de la hoja, la yema es parte de la rama, ¿sí? La yema está ahí, digamos, donde termina el pecíolo y comienza la rama. Entre el pecíolo y la rama vamos a encontrar la yema, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eh, las imparipinadas, las paripinadas, ¿sí? Las trifoliadas o la digitada, ¿sí? Hojas compuestas. Y el zarcillo ahí como algo que vamos a empezar a ver ahora, en la última foto de la derecha arriba, ¿sí? Que es una adaptación, ¿sí? Es una adaptación que tiene la hoja, ¿sí? O la planta para poder trepar. Y ahora vamos a ver. También habíamos visto los sistemas radicales, ¿sí? Teníamos sistema alorrizo o pivotante, ¿sí? Que predominan las gimnospermas y las dicotiledóneas. ¿M? Y después tenemos sistema homorrizo o de cabellera, ¿sí? Las monocotiledóneas. Y acá tenemos que ver, ¿sí? Las raíces adventicias, ¿sí? Las raíces adventicias son aquellas que se originan por traumatismo, por un golpe, por, no sé, la pisadura de un caballo, por lo que sea que se quiebra la raíz principal, o en el caso de las mono, ¿sí? Vamos a tener también que se genera el sistema homorrizo o cabellero. ¿Sí? En el caso de las monocotiledóneas que se genera un sistema morroso cabellero, no es una raíz adventicia, porque la raíz adventicia ocurre por un traumatismo, por un golpe, ¿sí? Por muerte, no es una muerte celular programada.
En el caso de las monocotiledóneas se llama raíz caulinar. Es una raíz que sale del caule, ¿sí? Del tallo. ¿Por qué? Porque la raíz primaria de esas monocotiledóneas, cuando brota de la semilla, muere y da origen a raíces caulinares, que son raíces que nacen, sí, ya están codificadas. No es lo mismo que una raíz que tiene que nacer por un traumatismo, a una raíz que nace ya porque es así el ciclo de vida de esa planta. ¿Me hago entender, gente, la diferencia entre una raíz adventicia y una raíz caulinar? Sí, yo tenía como registro que las Sí. adventicias son las que crecen en todo lugar que no es propio de la, como, no sé cómo decirlo, la raíz tradicional, entrecomillado, no sé cómo explicarlo bien, Claro, digamos. Con esa palabra. pero ¿de dónde crecen las raíces? ¿De qué órgano? O de la sea, las que no yema. son adventicias de la... Claro, sí. Ah, vos decís que las adventicias son las que no crecen No, no sí, crecen de... crecen del tallo, pero crecen por un golpe, cuando vos las maltratás a la planta o cuando haces un esqueje que brutalmente, o sea, algo así, ¿sí? Cuando uno corta, Pero eso es una raíz pero una, adventicia. em, pero viste que hay plantas, por ejemplo, que tienen raíces, por ejemplo, que son para fijarse a un sustrato, a un lugar. Y yo Claro, les decía esas también adventicias, por más que no hubo ningún traumatismo, digamos. claro, esas son caulinares, ¿Está bien así decirlo o no? son raíces caulinares. Ah, pero digamos, adventicio es homónimo de homónimo de adventicios, homónimo de caulinar, de raíces No, caulinares. no, Ah, porque vos tenés que ver el origen. Una cosa es que una raíz se origine del tallo directamente, ¿sí? Porque así viene en el ciclo de vida de esa planta es así. Y otra cosa es que tenga que largar una raíz porque le cortaron la raíz, porque la pisaron o porque le cortaron una rama y la obligan a enraizar. Claro, perdón, profe, cuando hacemos un acodo aéreo pasa lo mismo. Cuando haces un acodo aéreo, ¿sí? En ese caso, no es que hay un traumatismo. El traumatismo viene después. Vos estás provocando, ¿sí? A través de eh, que esa rama no reciba luz, ¿sí? Y además le pones tierra como un estimulante, que Claro, la planta sospeche que esa rama se cayó o está tapada y enraice, ¿sí? Pero no todas las plantas se enraizan. Eso tiene que ver con la especie o con la familia. No todas las plantas funcionan al acodo, porque es una respuesta innata de la planta, ¿sí? A dar raíces cuando la rama se tapa, pero no todas, por más que hay plantas que yo la puedo dejar apoyada en el piso años y no enraiza nunca, porque no está codificado si en esa planta no viene, ¿sí? En su genotipo y en su fenotipo luego, ¿sí? profe, quiero ver si entendí bien. O sea, por un lado tenemos las raíces adventicias, que son las que, bueno, yo tenía como las que crecen y no tienen una función de absorción de nutrientes, que no sé si eso está bien. Y por el otro lado estarían las caulinares, que son las que se originan en el tallo por algún traumatismo, corte No, o lo al que sea. revés. La caulinar es una raíz que ya viene, ¿sí? Con el genotipo o el fenotipo de esa planta y nace, como por Sí, ejemplo la del maíz, ¿m? sí, O la de una menta que le pones un acodo y nace porque la menta cuando toca el piso enraiza, sí, como un estolón, ¿sí? sí. Con esto pasa lo mismo, ¿sí? Son raíces caulinares. Nacen del tallo de forma Caulinar, natural. caulinares son cabelleras, serían, ¿cierto? Claro, las del sistema homorrizo son Sí. raíces caulinares. Ajá. Ahora, ¿sí? Si yo a la planta, por algún motivo, ¿sí? Le corté sin querer, ¿sí? La raíz, lo que voy a estar provocando es eso, una raíz adventicia, ¿sí? Porque el origen es otro. El origen es a partir de la desaparición de la raíz por un traumatismo, ¿sí? No es que la raíz eh, está y además doy una raíz caulinar. No, acá en el caso hay que la raíz estaba, por algún motivo desapareció y la planta tuvo que enraizar, ¿sí?
Por algún motivo la planta tuvo que enraizar, ¿sí? Por algún motivo. O tuvo que dar, en este caso, porque la raíz, la radícula muere, en el caso de las monocotiledóneas, y nacen del tallo, ¿sí? Raíces caulinares. Bien. Por ejemplo, la frambuesa, que se le desparraman raíces por todos lados. ¿Qué tipo de raíz sería esa? Claro, son raíces caulinares, a menos que vos le Caulinar. pegues un hachazo y, bueno, no le quede otra que enraizar, ¿sí? Por la pérdida de Claro, la pero raíz. ¿cómo es que se llama? Pero se van desparramando. Está la planta original, por ejemplo, plantada en tierra, Claro, como pero toda vos, planta común. Pero vos ves que las ramitas que van claro, saliendo van haciendo raíces por las suyas. claro, y son raíces Inclusive. caulinares. ¿De dónde sale? Vos me estás diciendo, las ramitas que Sí, caen, sí, 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 son del claro. caule, sí, de las ramas. Son Sí, raíces sí. caulinares. Ujú. Pero eso no es porque las haya cortado, sino porque No, 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 no es no, un no. traumatismo, vos no le hiciste nada a la No, no, planta. no, 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 no. Por eso, Se va por donde se le da la gana, la pobre. claro, exactamente. Bueno, eh, ¿queda resuelto el tema este? Sí, por mí Sí, Más sí. o sí. menos. Yo tenía, perdón, que estaba comiendo una galletita. Yo tenía como otra, evidentemente mal aprendida, tenía como otra definición de adventicias, como, em, no sé, no sé, tenía como que eran cualquier órgano que no forma como su función entrecomillado, lo digo, de todo original. No sé si vos tenías una raíz que de pronto cumplía función de, no sé, la raíz de un, no sé, no se me viene ninguna planta ahora, pero, por ejemplo, para agarrarse a un árbol, era una raíz adventicia. Claro, las raíces Como, adventicias solo, o sea, el origen que tiene, o sea, una planta da una raíz adventicia cuando, ¿sí? No le queda otra, ¿sí? Cayó un rayo, le cortó partió la planta en 20 y una rama quedó viva, cayó, bueno, va a largar raíces adventicias, ¿sí? siempre es en función de un traumatismo. Por el Sí, origen, claro, vos tenés que pensar en el origen. ¿Qué originó esa raíz? ok. Ok, o sea, el origen puede ser caulinar o adventicio, digamos. ¿Así? ¿Está Claro, bien? claro, Ok. origen caulinar es la raíz que van a hacer del tallo, simplemente en respuesta al ambiente que, bueno, lo solicita, ¿sí? Se cayó la rama, está tocando el piso y es una familia o un grupo de plantas que tienen la capacidad de enraizar, no todas lo tienen, ¿sí? Va a enraizar, ¿sí? Ok, y eso sería una raíz adventicia. Claro, acá dice, Cintia dice, cuando vos te plantás dos, ¿sí? Plantulitas y a una se te corta la raíz y a veces los tomates se enraizan nuevamente, la gran mayoría de las veces, ¿sí? Claro, cuando el tomate sin querer le cortás la raíz y vos pones el tallito ese en agua y brota, esos son raíces adventicias, ¿sí? Porque la raíz desapareció sin querer, no es que esté queriendo de cortarle la raíz, ¿sí? Ok, ok, ahí está. Ahí caché. Pasa que yo tenía como otra definición, no sé por qué, la tenía como de otra manera. Ahí Y entendí lo que perfecto. pasa que es más fácil definirla sin tener en cuenta el origen. Todo es adventicio y chao, ¿sí? Claro, sí, Pero si claro. pensás Ahí está. que la origina, y no, no son iguales. No es lo mismo una planta que tiene raíz a una planta que de repente se la sacaron por algún motivo, o literó, o se la comió un topo, qué sé yo, o un grillo, algo, y la planta quedó ahí, la volviste a plantar, ¿sí? Ujú. O la planta se cayó después de eso. Y tiene que hacer un esfuerzo en largar raíces porque no tiene raíces, ¿sí? Claro, es como, claro. Sí, sí, ahí entendí El perfecto. origen es otro, ¿sí? Ujú. Es como Ahí. cuando vos haces tenés el- ¿cómo se llama? Tengo muchas plantas en la cabeza. El néctar, que es, lo pones primero en agua, en raíz ahí y después lo pones en tierra. Claro, esas raíces,
si vos lo cortaste a la planta esa que llamas néctar y la pusiste en agua, claro, esas raíces son todas esas raíces adventicias, ¿sí? Ah, ahí está, ahí está. Porque Porque vos hiciste me un entró la duda traumatismo con lo en que la planta. decía Rocío. Perdón. No, por favor. Bueno, entonces, siguiendo con sistemas radicales, sí, vamos ahora sí a arrancar con el tema de la clase propiamente dicha, con la parte de ramificación y crecimiento, ¿sí? ¿A qué llaman, sí, generalmente crecimiento? Una modificación irreversible de la forma, ¿sí? Del individuo, sea cual sea, unida a un aumento de volumen y masa, ¿sí? Eso dicho por el señor Strasburger. Eso es crecimiento, ¿sí? Modificación irreversible de la forma que generalmente viene unida a un aumento de volumen y masa, generalmente, no siempre. ¿Sí? Entonces, el crecimiento vegetativo es el aumento del número y del tamaño de lo que algunas personas llaman fitómeros. ¿A qué llaman fitómeros algunas personas? A las unidades repetitivas del vástago, compuestos por un nudo, un entrenudo, una yema axilar y una hoja. ¿Sí? Es con lo que yo tanto, ¿sí? Les insisto. ¿Dónde está la yema axilar? ¿Dónde está la yema axilar? En la axila entre la hoja y el tallo. Bueno. Eso te lo que ver. A eso algunas personas le llaman fitómero. Al conjunto, ¿sí? De nudo, entrenudo, hoja, yema axilar, ¿sí? Algunas personas. Bueno, entonces, a raíz de esto, de la observación de las yemas, ¿sí? Podemos definir, ¿sí? Tres tipos de ramificaciones de tipo general. En el medio hay cosas raras, ¿sí? Pero estas son las que más, con mayor digamos, número estadístico se repiten en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El tipo monopodial, la yema terminal sigue activa siempre, ¿sí? Y da el eje de dominancia de la planta. ¿Sí? Las ramas que crecen por debajo de esa, o sea, las yemas axilares, jamás van a tener mayor porte o mayor largo que la yema, ¿sí? Caulinar. Y acá tenemos algunos tipos de álamo y casi todas las gimnospermas. Luego tenemos la ramificación de tipo simpodial, ¿sí? Donde la yema terminal no llega, ¿sí? Muere en algún momento, y la yema axilar toma la directriz y sobrepasa a esa yema. Y siempre pasa lo mismo, una caulinar muere y la axilar que le sigue toma la directriz, ¿sí? Y esto es característico de ciertas o gran cantidad de las dicotiledóneas, ¿sí? Y acá tenemos dos ejemplos, cítrico morera, por ejemplo, ¿sí? Pero también puede ser un algarrobo, qué sé yo. Y después tenemos la ramificación de tipo dicótoma, ¿sí? Que la tienen algunas plantas, ¿sí? Generalmente helechos, ¿sí? Que la yema terminal se divide en dos, dando lugar cada vez a un par de yemas del mismo porte, ¿sí? Cada vez que se forma una nueva rama, esta continúa, ¿sí? La misma división, ¿sí? Acá tenemos dos helechos, ¿sí? El helecho silotum y el helecho licopodium. O sea, ¿de qué va a depender? De las yemas que se van activando y cómo se van activando. Y eso va a depender de la especie. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora esto, ¿sí? Entonces, monopodial, ¿sí? La ramificación se continúa constantemente por un solo eje. Simpodial, ¿sí? La yema terminal del eje central de una rama muere sistemáticamente en el invierno o por floración y una yema lateral es la que retoma el crecimiento. Y en la dicótoma es por igual, ¿sí? En un momento dado se presenta una división en dos ramas iguales que a su vez pueden seguirse dividiendo de forma igual. Entonces, en un primer estadio, en el estadio 1, la monopodial tiene la yema apical y dos yemas axilares. La simpodial también tiene una apical y dos axilares, y la dicótoma solo tiene yema apical. Eso en un primer estadio, en un tiempo 1, ¿sí? Ahora, viene el tiempo 2 y la monopodial, la yema axilar, ¿sí? Sigue ahí, sin crecer tanto, pero la apical volvió a pegar un estirón, sigue arriba y sigue dominando las axilares. Ahora, en un tiempo 2, la simpodial, la apical, ¿sí? Tuvo una muerte celular programada, murió ese ápice, y las dos que quedaban ahí axilares tomaron preponderancia y dieron dos ramas, una para cada lado, que quedaron idénticas que como eran antes.
Y la dicótoma, ¿sí? El ápice se dividió en dos y dio dos, ¿sí? Ramas con yema apical. Ahora, en un tercer estadio, en un tiempo 3, ¿sí? Perdón. ¿Qué pasa? En un tiempo 3 la monopodía sigue igual. La yema apical sigue dominando, las axilares se desarrollan poco, ¿sí? En comparación con la apical, ¿sí? La simpodial vuelve a pasar lo mismo. La apical de cada una de las ramas del tiempo 2, ¿sí? Tiene una muerte celular programada y las axilares de cada una de esas ramas toman preponderancia y siguen creciendo. La dicótoma, ¿sí? Mm, Lo que pasa es que la yema apical de cada una de las ramas, que eran dos antes, se divide en dos y vuelve a dar dos yemas más. Y ahí tenemos cuatro yemas. Y así. Gente, ¿se comprende, se ve cómo es la forma de ramificar y cómo se van activando y desactivando las yemas en cada uno de... cuando digo tiempo uno, tiempo 2 y tiempo 3, ¿sí? ¿A qué me refiero? A esto, ¿sí? A lo que leí antes. ¿Qué dice ahí? La yema, fíjate en el simpodial que dice, la yema terminal del eje central de una rama muere sistemáticamente en el invierno o por floración, ¿sí? Y es una yema lateral la que retoma el crecimiento. ¿Qué es el tiempo uno? Si estoy hablando de invierno o floración. ¿Qué vendría a ser el tiempo uno? Cuando empieza a crecer. Claro, la Cuando primavera, la primavera. la otra primavera que Cuando es un están año. brotando. Sí. Cuando- En el Y ahí va caso, aumentando la copa claro, monopodial o sinodial. Y, simpodial. de- y- Sí. exacto. Muy bien ahí el Profe, compañero. Sí, profe, sí. la monopodial siempre va a crecer con un solo sentido, ¿no es cierto? Y claro, Y la otra va a mantener de a dos las ramas, claro, ¿no es exactamente. cierto? Sí. Ah, bueno. Y la dicotómica, esa que se divide en cuatro vendría a ser, No, siempre ¿no? en No, dos. son Siempre en dos. dos y van a mantener siempre Dos, las mismas divisiones, ¿no claro. es cierto? Sí, así Ah, es. bueno, muy bien, lo cachamos. Muy bien. Entonces, tipo de ramificación monopodial, sí, muchas gramíneas, básicamente. O acá se dio el ejemplo del maíz, pero también se encuentra en el pino, piensen en la planta de marihuana, piensen en un álamo piramidal, ¿sí? Piensen en los cipreses, ¿sí? Y el tipo de ramificación cipodial, fíjense la inflorescencia de esa orquídea, ¿sí? Inflorescencia de esa orquídea. Y si no, también piensen en las inflorescencias que vimos antes, las inflorescencias de tipo cimosa, ¿sí? Los dicasios, que hemos visto. Y bueno, este es el Silotum, ¿sí? Es un helecho bastante raro, medio antiguo, carece de verdaderas hojas, sino que tiene tallos fotosintéticos, ¿sí? Y bueno, es una rareza, es difícil de encontrar, difícil de conseguir, y además es un helecho ancestral también, ¿sí? Es un tipo de eso que vieron que los helechos habíamos visto que eran licofitas y grupos emparentados en el botánico. Bueno, esto es uno de los grupos emparentados, ¿sí? El Silotum. ¿Crecen los árboles, profesor ese? No, 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 no. Este crece en lugares húmedos, en algunos bosquecitos, no es fácil de encontrar. Profe, ahí en el botánico había un árbol que tenía como las ramitas peladas, no tenía hoja, no me puedo acordar cómo se llama. Ese es uno de los dicotómicos, ¿no? ¿Puede ser? No sabría decirte, No, que es raro, tendríamos que verlo, pero no necesariamente un dicotómico no va a tener hojas, ¿eh? Esto es el no, no, ejemplo no, que no, está. no, no, pero por la forma que tenía el árbol. Acordate que esto es un helecho, no es un árbol, ¿sí? El Silotum. Ah, ¿Sí? ¿y esos son todos helechos de la familia de los helechos, esas dicotómicas? Y gran parte sí, sí, Ah, sí. Bueno, y ahora vamos a la parte de adaptaciones, ¿sí? Fíjense a Lisa cómo está meditando, ¿por qué? Porque el tema que se viene va a requerir de que presten atención, ¿sí? Va a requerir de que presten atención. Bueno, ¿sí? Adaptaciones del cormo.
Fíjense esto que ya acá tenemos algunas adaptaciones. ¿Y por qué la adaptación? ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el valor evolutivo de la adaptación? Porque recuerden que estamos en botánica, pero botánica es biología de las plantas. Sigue siendo biología. Por eso siempre vamos a hablar de evolución. ¿Sí? ¿Cuál es el valor evolutivo de la adaptación de cualquier individuo, sea del reino al que pertenezca? ¿Cuál es el Mejorar valor? la especie. Adaptarse al ecosistema, Ya sé, pero eso adaptarse lo mejor posible. es redundante Se van decir eso. modificando, ¿Cuál es el valor evolutivo? ¿Sí? que van modificando. Mejorar la especie. ¿Eh? Reproducirse. ¿Cómo? Mejorar la especie. Viene con eso, claro, ¿sí? Con la supervivencia, ¿sí? La supervivencia, Adaptarse o al medio ambiente en el que le toca estar, para después reproducirse, una cosa así. claro, ¿sí? O sea, la reproducción va atado a eso, a la supervivencia, a vivir, básicamente, ¿sí? Entonces, un individuo adaptado o un grupo de individuos adaptados, una población adaptada, ¿sí? Al ambiente en el cual viven, habla también de una historia evolutiva, en comunión con ese ambiente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, hojas reducidas, como la casuarina, ¿sí? Donde lo que vemos nosotros, ¿sí? Es un tallito fotosintético, un braquiblasto, y las hojas son esas cositas negritas de ahí, que son como las pintitas, ¿sí? Entonces, si yo veo esto, hojas extremadamente reducidas, ¿sí? Y lo que tendría que ser una hoja es un tallito, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la hoja, además de hacer fotosíntesis? ¿Cuál es la función de la hoja, además de hacer fotosíntesis, que la vimos hace un ratito? La respiración y la transpiración. La respiración y la transpiración. Entonces, si yo tengo hojas reducidas, ¿qué va a pasar con esa transpiración? ¿Va a ocurrir de la misma manera? ¿Qué piensan ustedes? No, va a ser menor, me parece, Va a ser ¿no? menor. Entonces, una planta que tiene hojas reducidas, yo puedo, sin saber dónde crece, ¿puedo inferir el ambiente al cual está adaptada? Y Y sí, Sería sí, una zona muy bien. cálida. ¿Cálida y qué más? Porque cálido y qué más. O húmeda. Sí, no, tienen poca humedad, porque al ser tan chiquitos, ¿no? Desértica. Desértica, exactamente. Y un lugar cálido y árido. Claro, ¿Por qué? Porque si como yo los tengo cactus. pocas hojas, claro, como un cactus, no tienen hojas, tienen espinas. Y entonces, que tengo pocas hojas, estoy adaptado a un lugar donde el agua es muy condicionante y donde yo tengo que cuidarla. Entonces, yo tengo una gran área foliar, una expansión laminar muy amplia, voy a tener muchos estomas, voy a tener mucho intercambio gaseoso, y gaseoso es gases, agua en estado gaseoso. La pérdida de agua, el estado gaseoso va a ser mayor. Entonces, de esta manera, estas plantas demuestran, nosotros a través de la observación, podemos inferir al ambiente en el cual esta planta vive o se adaptó a vivir, ¿sí? En el nicho ecológico que ocupa, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, profe, se entiende perfectamente. Sí, sí. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa con la que tengo a la izquierda, esa conocida? Esa que vulgarmente se le puede llamar la rosa carnosa, ¿sí? una suculenta. Claro, la rosa suculenta, ¿sí? La echeveria o las echeverias. En este caso, la hoja, ¿está reducida? ¿Se ve reducida? No, Qué hay una observan? multiplicación, hay como una multiplicación de hojas. Creo que tienen que ver con para que puedan reservar mayor cantidad de agua. Va, Ellas me imagino. tienen Muy bien, porque las conocen las echeverias, abundan por todo. Entonces, si yo rompo una de esas hojitas, ¿sí? Adentro hay un tejido que se llama, ¿sí? Un tejido reservante de agua, ¿sí? Con muchas células muy grandes que reservan una sustancia gelatinosa que se llama mucílago. Y ahí dentro del mucílago hay mucha agua, un gel, ¿sí? Un hidrogel. Claro. Entonces, si yo veo una planta así y tendría que pensar y relacionarla con el ambiente al cual está adaptada, ¿a qué ambiente, en qué ambiente podría vivir una echeveria de forma natural?
si tuviese que pensar o imaginarlo. En un lugar xerófito, o sea, con poca cantidad de agua, poca humedad. Claro, en un lugar con baja humedad también, ¿sí? Ahora, ¿será un lugar más árido o menos árido que el que vive la casuarina? ¿Qué les parece a Menos ustedes? ácido. ¿Menos árido Árido. o más No, para árido? mí es más árido, porque inclusive hay una especialización que tiene que ver con el almacenamiento. Con Así el que, o sea, almacenamiento, ¿sí? La observación que está haciendo la compañera es válida, ¿sí? Porque ella dice, claro, una cosa es reducir las hojas, pero otra cosa es transformar la hoja en un órgano de reserva de agua, porque en algún momento va a faltar y mucho el agua. Mucho más que en el lugar donde crece la casuarina, ¿me explico? Sí, profe. Sí, sí. sí, se entiende esta parte. Sí, se entiende. Ahora, y a la derecha tenemos otra adaptación, una hoja de tipo acicular, una hoja en forma de aguja, de los pinos, ¿sí? En este caso, también vemos que hay una reducción notable del área foliar, de la expansión laminar, ¿sí? Muy reducida. Y luego cuando veamos después del primer parcial la parte de tejido, vamos a ver la adaptación magnífica que tienen los pinos, ¿sí? En su anatomía foliar. Pero también vemos una reducción muy grande del área foliar y además la hoja de pino brilla. ¿Con qué creen que se puede relacionar ese brillo y esa reducción también? ¿Están al azar Y, puestas estas plantas acá? y Eh, conformar también es una película que evite la transpiración también, o que algo como impermeable, pero para retener humedad, me imagino, no sé. Ah, para retener humedad y es lo mismo si yo estoy en un espejo, digo, perdón, estoy en un desierto y me pongo un espejo en la cabeza, si me pongo un gorro negro, No, no. Si entonces tenés Vas a transpirar un imagínense montón. el calor, digamos. algo que brilla, ¿qué hace? ¿Refleja o atrae ondas? Refleja. Refleja la luz. Refleja. Así lo que- Entonces, fíjense todo lo que estamos analizando y cómo podemos inferir cosas del ambiente de la planta solo con ver la morfología, ¿sí? Entonces, esto que estamos haciendo ahora se llama ecomorfología, ¿sí? La ecomorfología es la rama de la botánica que se encarga de estudiar la anatomía y la morfología vegetal para indagar acerca de ese ambiente y qué tan adaptado, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos evolutivos que tuvo que tener esa planta para llegar a vivir en el ambiente en que vive, ¿sí? Y además, cuando vemos esta perfección, ya podemos ver esos millonadas de años que tiene esa planta viviendo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Sobrevive y viene sobreviviendo de hace, un pino, por ejemplo, tienen algo así como unos 130 millones de años, ¿sí? Si no más, tiene algunos que hasta 200 millones de años. Imagínense el Ginkgo biloba, ¿sí? Que es un fósil viviente. Entonces, están muy adaptados, ya están súper aclimatados y viven, no, súper adaptados, mejor dicho, aclimatados, no, súper adaptados al ambiente donde viven, y las respuestas las podemos ver en su morfología, ¿sí? Y ahora sí, habiendo dado esta parte introductoria del tema de adaptaciones, vamos a seguir, ¿sí? Entonces, la primera adaptación, sí, que también vamos a ver, que tiene que ver con el ambiente o el hábitat o el nicho ecológico, mejor dicho, con el nicho ecológico que va a ocupar la planta, tiene que ver con los zarcillos o las espinas. Claro, exactamente. También pasa con muy bien Liliana. Bueno, entonces, acá tenemos espinas y zarcillos. Dos modificaciones, ¿sí? Dos modificaciones. Modificaciones que pueden ser el tallo que se modifica o la hoja que se modifica. Entonces, vamos, dependiendo del origen, ¿qué le da origen a ese zarcillo? Si el zarcillo se originó de una hoja o si se originó de un tallo, o si la espina se originó de una hoja o de un tallo. O sea, ¿dónde es el origen? ¿Sí? Es como decir, ¿cuál es el origen de la uña? ¿El dedo o la carne o el hueso? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? ¿Qué le da origen a un zarcillo?
o una espina? ¿El tallo o la hoja? Acá la evidencia nos muestra La que hoja. hay dos orígenes posibles. O hay zarcillos caulinares o hay zarcillos foliares. O hay espinas caulinares o hay espinas foliares. ¿Sí? Y teniendo en cuenta lo que vimos en el repasito de recién, de la morfología de la hoja y el tallo, la macromorfología, ¿sí? ¿Qué tendría que mirar una persona que sabe algo de botánica para poder decidir a ojo desnudo si, supongamos que la planta se ve bien, como puede ser cualquiera de estas que están acá, ¿no? Que la morfología se ve bien. ¿Qué dio origen a el zarcillo? ¿Qué dio origen a la espina? Si yo le doy un nudo con, que tiene, en ese nudo hay un zarcillo, ¿sí? Y además del zarcillo hay una hoja. Tenemos tallo con nudo, ¿sí? Con una hoja y un zarcillo. ¿Qué estaría ahí, el zarcillo? ¿Qué le dio origen? ¿Qué originó ese zarcillo? En ese Para caso, mí Tallo. sería foliar, porque tenés la hoja y, digamos, supuestamente cada hoja tiene un nudo. Entonces, digamos, No, una yema le dio. una a yema, ver. perdón, Ah, una yema. bien, muy Perdón, bien, perdón. una Me yema. daría la impresión de que desde de esa yema, de esa hoja que estás viendo, nació el zarcillo. O sea, de la yema axilar. Exactamente, sí. El resto, ¿lo ven como los dos compañeros que respondieron recién? Sí, profe. Sí, Bueno, además ahí en la foto de abajo como que se perfecto. ve mucho más claro. Buenísimo. Bueno, salimos y volvemos a entrar porque queda menos de un minuto, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar.